Buenas noches, mi nombre es Arely Saraí Sepúlveda Sánchez del grupo 3.1 y yo voy a hablar sobre el tema del contrato de mandato. La definición del contrato del mandato es que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. También una de las características que tiene el contrato del mandato es que es un contrato de prestación de servicios que es oneroso y que por naturaleza será gratuito cuando así se pacte expresamente. También su objeto consiste en la ejecución de actos jurídicos que no requieran la presencia del mandante. También es bilateral, que quiere decir que el mandante y el mandatario tienen derechos y obligaciones recíprocos. Otras características también es que se otorga por escritura pública y que también puede otorgarse en carta poder o por escrito o ya sea en privado, firmado ante dos testigos y ratificado en los casos que indica la ley. Las clases del mandato, existen tres tipos de clases de mandato o muchas veces hay varias, pero voy a mencionar las principales. El mandato civil es la naturaleza por exclusión cuando no sea mercantil. También existe el mandato mercantil, que tiene el carácter cuando se refiere para los actos del comercio y también el carácter de comisión mercantil. También está el mandato representativo. ¿Cuál es el mandato representativo? Es aquel en el que el mandatario ejecuta actos jurídicos en nombre y por cuenta del mandante, que viene en el artículo 2442 del Código Civil. El mandato no representativo tiene el carácter cuando el mandatario ejecuta los actos jurídicos por cuenta del mandante. También viene el mandato verbal, es aquel que se otorga la palabra entre personas presentes que hayan intervenido o no en testigos que deben ratificarse. Existen elementos de insistencia, que es el consentimiento y el objeto. En el consentimiento, para que se considere perfeccionado, es el contrato necesario a la aceptación del mandatario. También el mandato es el que implica el ejercicio de una profesión que se presume aceptando cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión. En el objeto jurídico de este contrato es la celebración de los actos jurídicos encomendados al mandatario. En algunos ejemplos se mencionan los actos jurídicos que deben ser ilícitos. También en el objeto de la materia material es la retribución del mandatario, que debe ser la materia de pacto expreso, y también que no hay una forma supletoria, que deberá usarse la costumbre o en el último caso el dictamen pericial. Existen unos requisitos de validez, que son la capacidad de los contratantes y la forma del contrato del mandato. ¿Cuál es la capacidad de los contratantes? El mandante, además de la capacidad general para contratar, requiere la capacidad requerida para la realización del acto jurídico cuya ejecución encomienda al mandatario. También, en cuanto al mandatario, deberíamos distinguir si actúa en un mandato con o sin representación. Si el mandato es no representativo, además de la capacidad general para contratar, deberá contar con la capacidad requerida para la ejecución de los actos encomendados por su poderante. Bien, también los consortes requieren de autorización judicial para contratar entre ellos, excepto si el contrato del mandato es para pleitos y cobranzas y para actos de la administración. La forma del contrato. Bien, de acuerdo al artículo 2433, el mandato será siempre por escrito y se podrá otorgar mediante una carta poder o también mediante una escritura pública. También puede ser de manera escrita y firmado por el otorgante, bien ante dos testigos y ratificadas las firmas ante el notario o juez de primera instancia. Si el mandato se hubiera otorgado de palabra entre personas presentes con o sin testigos, deberá ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para el que se dio. De acuerdo al artículo 2437, el mandato se otorgará por escritura pública. Cuando sea general,
el amplísimo de la administración y para actos de dominio. Cuando se utilice también en la tramitación de juicios de divorcio de la nulidad del matrimonio para la celebración del matrimonio y para todos los casos a que se refiere el Código Civil vigente. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Anticipar al mandatario fondos necesarios para la ejecución del mandato. También reembolsar al mandatario todas las cantidades que éste hubiera anticipado a la ejecución del mandato. Este tiene la obligación de cumplirse sin importar el negocio, salga bien o salga mal. Siempre que salga mal, el mandatario esté exento de culpa. También el mandante debe de pagar los intereses generados a partir de la fecha del desembolso por parte del mandatario. También debe de indemnizar los daños y los perjuicios causados por la ejecución del mandato. ¿Qué quiere decir un ejemplo? Que el mandatario tiene el derecho de retener las cosas del mandato hasta que el mandante cubra los daños y los perjuicios señalados. También debe de remunerar al mandatario salvo en pacto contrario. ¿Qué quiere decir? Que recordemos que el mandato solo será gratuito si se pacta expresamente. También en la retribución es independiente del éxito de la gestación del negocio. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? Bien, para ejecutar personalmente los actos jurídicos que se le hubieran encomendado, excepto cuando éste esté facultado para delegar o sustituir el mandato. La delegación consiste en un nuevo contrato de mandato que se otorga a otra persona. También en la delegación el mandatario funge como mandante y como mandatario respecto al primer contrato. También puede que se delegue el mandato si se necesita que tenga facultades expresas para ello. La situación consiste en que una persona ocupe el lugar del mandatario con los mismos derechos y obligaciones de este. También debe de informar sin demora al mandante de la ejecución del mandato. También le tiene que dar la oportunidad a la noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que pueden determinarlo o revocar y modificar el mandato. Debe de avisar al mandante cuáles son las razones por las que se suspende la ejecución del mandato. También si ocurrió algún incidente o imprevisto o las circunstancias que pudieran motivar la revocación. Le tiene que rendir cuentas al cliente porque es un administrador de cosas ajenas. Debe de rendir cuentas cuando se haya convenido y también cuando se lo pidan al final del mandato. Tiene que pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al mandante. Debe de pagar al mandante siempre que haya distraído el importe que recibió y lo haya invertido en provecho propio. También el mandatario debe de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del mandato. Las reglas del mandato. El mandato está entre personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que no requiere de inscribirse en el registro público. También el mandato otorgado por personas morales. ¿Cuál es la relación entre el mandante y el mandatario y los terceros? El mandato representativo o representación. En el mandato representativo, las relaciones se establecen entre el mandante, el tercero o los terceros o con quienes se contrata, por lo que el mandatario no tiene ninguna relación respecto de los terceros con quienes contrató. También el mandante es el único el que queda obligado o facultado para cumplir o exigir, según corresponda, al tercero con quien contrató el mandatario. El mandato no representativo o sin representación. Es el mandatario que actúa por cuenta de su mandante, pero en nombre propio. También debe de cumplir con las obligaciones que hubiere contraído. ¿Cuál es la terminación del mandato? Por revocación del mandato en la fracción primera, quiere decir que puede hacerse cuando convenga los intereses del mandante. La revocación puede ser expresa o tácita. Debe notificarse también al tercero con quien se celebre, de lo contrario el mandante tiene la obligación de pasar los actos del mandatario. También tiene la constitución de un nuevo mandatario para sí mismo, presentar el asunto, importa la revocación